vida del seguimiento de Cristo. Y cuando leemos esta parte de San Pablo, pues pareciera que está escribiendo a la gente de nuestro tiempo y a nuestras circunstancias, porque pues ciertamente que los valores evangélicos, los valores cristianos, como que en el mundo en que vivimos están perdiendo valor, y como que la escala pues de valores se va así como volteando, de tal manera que, como dice San Pablo, nos enorgullecemos de lo que debería darnos vergüenza. Entonces, en cuántas ocasiones las buenas costumbres, las buenas formas van siendo desechadas por la sociedad actual, y ya el hacer lo que a cada quien le venga en gana, lo que le gusta, lo que le hace sentir bien, aunque sea malo, no importa. Lo que importa son los sentidos, lo que importa es estar a gusto, lo que importa es el confort, no si las cosas están bien o están mal, porque como decía el Papa Benedicto XVI, vivimos un relativismo tremendo. ¿Y qué es el relativismo? Aquello de decir nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O sea que cada quien le da valor de verdad o de falsedad a las cosas según los propios criterios, no los criterios auténticos, sino los que cada quien tiene, porque se ha perdido ese aspecto importante de entender que hay una verdad auténtica que es Dios, que es Cristo y su doctrina, y que hay una mentira junto con el padre de él, que es el demonio y todas sus obras. Pues por eso creo que cuando San Pablo nos dice aquí a nosotros de qué podemos presumir o de qué presumimos, o sea, como diciendo pues que cada uno de nosotros como que somos medio presumidos. Dice, y si presumimos, ¿qué presumimos? ¿Lo que hemos recibido? Porque si presumimos lo que hemos recibido, debemos presumir al que nos los dio, ¿no? Si tenemos carismas y dones espirituales importantes, el dador de los dones y de los carismas es Dios. Por lo tanto, a quien hay que presumir es a Dios, y hay que darlo a conocer por todas sus grandezas. Ahora, de algo que sea propio de nosotros, pues ¿de qué podemos presumir que sea solo de nosotros, que no hayamos recibido de Dios? Pues solo nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Es lo único de lo que podríamos presumir, y estaríamos mal si presumimos, porque debería avergonzarnos más el actuar mal que el presumir. Antes se podría decir claramente que si una persona te hacía un daño, pues esta persona normalmente se arrepentía y buscaba la manera de corregir. Hoy, por ejemplo, se le llama abusado a alguien que en la tienda recibe de más de cambio y no dice nada. Y cuando sale de ahí, lo anuncia diciendo, me fregué al de la caja de la tienda. Lo hice tonto porque me dio más dinero. Pues vean cómo presumimos de lo que deberíamos avergonzarnos, porque una actitud cristiana, una actitud humana fundamental sería, si mi hermano se equivocó, le ayudo para que se corrija, para que no pase luego algún mal o alguna necesidad. Esto es, creo, lo que nos dice hoy San Pablo: presumamos de las cosas que valen la pena, presumamos de las cosas que son de Dios, hablemos de Cristo con libertad. La otra vez comentaba cómo a veces si somos de Cristo y vamos a comer en un restaurante, pues con toda libertad bendecir los alimentos, darle gracias a Dios, pero a veces hasta tenemos que agacharnos lo más que podamos para asignarnos o meternos debajo de la mesa para darle gracias a Dios. Ahí es donde deberíamos presumir, ahí es donde deberíamos exaltar la bondad y la misericordia de Dios, para que hagamos efectivo lo que dice Jesús en el Evangelio, que los demás, viendo tus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. En el Evangelio de hoy se nos habla de los fariseos, escribas y fariseos, que parece que no tuvieran otra cosa que hacer, que andan siguiendo a Jesús,
no para ensalzar la obra de Dios en Cristo, sino para ver en qué se equivoca, para meterle el pie y que caiga. Entonces, si esta actitud farisaica del tiempo de Jesús es una actitud a veces que está presente también en nuestra vida, nos olvidamos de lo fundamental y nos quedamos en las cosas que son accidentales, que son no de lo ordinario, sino cosas que pueden ser extraordinarias en el sentido negativo. A Jesús ayer lo acusaron porque sus discípulos no ayunaban, que porque sus discípulos no hacían oración como los discípulos de Juan y los discípulos de los escribas. Y Jesús les aclara que nadie puede ayunar cuando está de fiesta. Nadie puede ayunar ni ayuna cuando tiene la paz y la misericordia de Dios en su vida. Pero dice, luego les será quitado al esposo, les será quitado el amigo íntimo, y entonces sí ayunarán porque necesitarán de la gracia de Él. Pues si hoy, que Jesús con sus discípulos tienen hambre, van caminando por unos sembrados y pues cogen algunas espigas, las frotan y se comen los granos. Y ahí vienen los fariseos que nomás están viendo a ver en qué te equivocas para poder sancionar. ¿Por qué hacen tus discípulos lo que está prohibido hacer en sábado? Y ya Jesús ha dicho en otras ocasiones, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo que se muera? Pues, ¿quién es más importante? ¿El sábado o las personas hechas a imagen y semejanza de Dios? Ciertamente, habrá cosas negativas o malas que no se deben hacer ni en sábado ni en ningún día de la semana, pero el bien para sí mismo, el bien para los demás, debe hacerse todos los días, porque el centro de la salvación de Jesucristo somos todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad. Que nosotros, por ejemplo, no tengamos esa actitud farisaica de pensar que todo lo hacemos bien y estar vigilando a aquel que no se viste como yo creo que debe vestirse, que no habla como creo que debe hablar, que no hace las cosas como yo creo que las debe hacer, sino más bien poder ayudarnos unos a otros, impulsarnos, con caridad amonestarnos para crecer, para ser mejores, pero no presumir de que nosotros lo hacemos bien y los demás lo hacen mal. Porque aquí los fariseos intentan corregirle la plana a Jesús. Es el maestro y viola la regla del sábado. El Señor mismo les dirá que si su burro se cae a un hoyo en sábado, van y lo sacan porque es un instrumento de trabajo importante. Pero a veces las personas que son más importantes que todos los burros y que todas las cosas del mundo, pues cualquier cosa que no hacen bien se les recrimina. Entonces creo que nosotros estamos llamados a tener un espíritu siempre de caridad de unos para con otros. ¿Qué debemos hacer en sábado? El bien. ¿Qué debemos evitar? El mal. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos el domingo como día del Señor, ¿qué debemos hacer el domingo? El bien, siempre y fundamentalmente, y evitar todo mal. El mandamiento que debemos de cumplir es el gran mandamiento que viene acompañado del segundo, que es similar a él. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que aún este mandamiento luego viene a ser pues ratificado por Jesús, pero corregido. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice el Señor. Entonces el mandamiento a cumplir es el mandamiento del amor. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás es complementario. No nos perdamos y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de siempre cumplir sobre todo el mandamiento del amor.